Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, licenciado. ¿Todo bien? Buenas noches, ahí estamos, ya hay algunos conectados. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Vamos a esperar que se agreguen un par de compañeros más. Bueno, como verán, los que están siguiendo ahorita en vivo, ahí Twitter o como sea que están siguiendo, en la Asamblea Legislativa, pues ya se anunció la elección de los magistrados. Y obviamente, pues esa decisión, pues al final, pues es importante para todo el gremio jurista que componemos el mismo, y por lo tanto tenemos que estar pendientes de todo lo que suceda este día en la Asamblea Legislativa. Eso para los que ya saben, y para los que no saben, pues el anuncio, ¿verdad? Que ya se anunció, va como punto de agenda, y ya, digamos, el día de mañana, pues estaría tomando posesión el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados que serán electos también el día de hoy. Excelente noticia. Ahí estamos. Bueno, vamos a retomar la clase también, el tema que habíamos dejado el día lunes. Yo pues también las disculpas del caso, como ya te lo dije también por medio de chat, que tuve una reunión pues de último momento, esas que yo no les puedo ni avisar. Entonces ya tocó al final avisarles que no se iba a poder llevar a cabo la clase. Ya, espero que esto no pase pues frecuentemente, sino que sea excepcional. Nos quedamos, entiendo yo, retomando también la clase de lunes, hace una semana, ¿verdad? En las nulidades. También otro anuncio antes de reiterar el contenido que vamos a ver de los temas de este día es que ya están las papeletas en el decanato para los que también consideren que la nota pues no es acorde a lo que ustedes conscientemente, ¿verdad?, pudieron haber obtenido, pues pueden solicitar la revisión. Las notas yo ya las dejé, las papeletas y las notas ya las dejé en el decanato, y pues sigan el procedimiento debido, y si procede pues se les va a aumentar, y si no pues se les va a quitar nota también, ¿verdad?, porque puede ser a favor o en contra, o se les va a mantener, ¿verdad?, como sea el caso. Eso para que ustedes también ya sepan en que tienen derecho a la revisión. Bueno, vamos a retomar la clase del día lunes. Como les digo, nos habíamos quedado en las nulidades. Han leído el artículo y también han comenzado a estudiar por su cuenta. Ya tenemos un material significativo que vamos a sacar en esta segunda área. Sí, son 5 puntos los que les voy a dar para el tema del laboratorio, la prueba intermedia, ¿verdad?, que vienen del Congreso. Eso no hay discusión. La discusión está en cómo voy a repartir los otros 5 puntos, ¿verdad?, porque eso todavía estoy pensando cómo se los van a ganar, esos otros 5 puntos, para que hagamos la nota total o global de esa prueba intermedia. Y también pues que sepan que el contenido del parcial pues viene de las excepciones, ¿verdad?, que nos quedamos, que no fue evaluado en el periodo anterior, ¿verdad? Entonces, para que ustedes ya sepan que todo lo que no se evaluó a partir de las excepciones y en adelante, pues se va a evaluar en ¿verdad? Es también bastante material, y si hay dudas o algo que necesiten ustedes pues profundizar, lo vamos a hacer en su momento oportuno. Estamos. Bueno, aquí pongo la ley nuevamente para que ustedes se ubiquen en el artículo 346 del Código Procesal Penal y veamos cuáles son las causales que generan la nulidad. Si recordamos en la clase de lunes anterior, yo les decía que en la ley, pues así como se clasifican las nulidades en el Código Procesal Civil, ¿verdad?, igual en el penal existen nulidades absolutas y nulidades relativas. La nulidad relativa se mantiene en su significado, que es aquella que, si bien es cierto, genera la invalidación del acto, la misma puede subsanarse, ¿verdad?, con el paso del tiempo y ante la no oposición de la parte agraviada. Cuestión que no sucede con las excepciones o con las nulidades absolutas, donde una vez generada la invalidez
o ineficacia del acto jurídico por una vulneración de un derecho fundamental de cualquiera de las partes, entiéndase el procesado o la víctima. Estas no se pueden subsanar con el paso del tiempo. Es decir, la nulidad se acarrea hasta el momento en que es advertida por el juzgador o por alguna de las partes que han sido perjudicadas con esta nulidad. Bien, en base a eso que nos quedamos en la discusión del lunes anterior, yo les dejaba una tarea, no he tenido tiempo para subirla en el portal, ¿verdad? Y además también era una tarea que se les ha dejado, pues ustedes saben que las tareas son con la finalidad de que todas las hagamos, aunque no todos me las expongan en este momento, ¿verdad? Sino que la idea es que ustedes vayan y que ante una eventual tarea, que sea una pregunta que también pueda repetirse en un parcial, ¿verdad? Y si ustedes no la han hecho, pues no van a saber también esa respuesta. Esa es la intención o finalidad. Bien, ahorita, de las personas que recuerdan la tarea que se les dejó, ¿verdad? Que eran 3 supuestos, si no me equivoco, que se encuentran en el Código Procesal Penal, que acarrean una nulidad absoluta. ¿Era así o no era así? Si alguien me recuerda cuál era la... Licenciado, perdón. Fíjese que yo lo que anoté de la tarea fue que usted nos pedía 3 ejemplos de nulidades que estuvieran o pudieran enmarcarse dentro del numeral 7 del artículo 346. Muy bien, entonces el artículo 7, el numeral 7 del 346 dice cuando el acto implique en observancia de derechos o garantías fundamentales. Sí, porque los demás son taxativos. Entonces, la pregunta o más bien la tarea que se les dejó era que ustedes me trajeran 3 ejemplos. Entonces, vamos a escucharlo, compañero. ¿Cuál es el ejemplo? Uno de los que usted halló. Son 3 y luego vamos a darle la participación a otros 2 compañeros. ¿Cuál es el que usted encontró? Claro, cómo no. Fíjese que yo encontré 3 ejemplos, ¿verdad? Pero si gusta, le voy a compartir uno de ellos. Fíjese que yo encontré una sentencia de casación sobre un caso donde la defensa exponía que se le había violado el derecho de defensa a un imputado porque durante el proceso no se dieron cuenta que él era sordomudo. Entonces, dentro del proceso, llegó hasta el momento de la vista pública y hasta el momento de la vista pública, según la sentencia, ¿verdad? Hasta en ese momento se dieron cuenta que él era sordomudo y entonces la defensa pidió una nulidad absoluta en base a que se violentó el derecho de defensa al no haberle expresado a él ni siquiera por qué se le estaba acusando, ni mucho menos haciéndole la facilidad de que tuviera un intérprete. Ese fue uno de los casos que encontré. Ok, muy bien. Ese sería una causal de nulidad absoluta, ¿verdad? Por violentar el derecho de defensa, según lo que dice el compañero, porque se inobservó, ¿verdad? La posibilidad de que el imputado se pudiese defender ante el Estado que tenía, que era sordomudo, y por lo tanto debió de haberse nombrado un intérprete en ese momento, ¿verdad? Para que pudiese trasladarle todo lo que estaba pasando, ya que el imputado tiene derecho, como ustedes saben, todo imputado tiene derecho a saber a ser oído y vencido en juicio, ¿verdad? Entonces, el hecho de que él tenga pues, una incapacidad, en este caso física, no le va a impedir o no le va a limitar sus derechos fundamentales. Muy bien. Bien, ¿qué otro ejemplo encontraron? ¿Alguien más que quiera participar y que quiera dar su aporte? Sí, muy buenas noches, Sí, licenciado. buenas noches. Sí, yo encontré también una sentencia en la cual es interpuesta a través de un recurso de apelación. El 18 de julio del 2023 del Tribunal Segundo de Sentencia. En este caso dice la violación en observancia de los artículos 75, 77, inciso 2. Bueno, pero que se refiere más que todo al reclamo de defensa técnica del acusado Juan de Jesús LB. Indica pues que en el proceso
la Fiscalía General de la República, desde el inicio de la investigación, no omitieron la recepción de elementos probatorios importantes de carácter testimonial, documental y pericial, y la incautación de objetos en calidad de secuestro. Esto fue lo que ocasionó una presunción, o sea, no se llegó a la presunción de inocencia, sino que condenaron a la persona que estaba procesada en este caso, ¿verdad? Ajá. Eso encontré en esa sentencia, ¿verdad? Muy bien, entonces acá en este ejemplo que usted nos traslada, lo que hay no es una violación del derecho de defensa, por lo menos no está así planteado. No, sino es a través, que es a través del proceso, que cómo lo iniciaron, o sea, cómo lo llevaron sin presentar todos esos medios de prueba, sí, ¿verdad? Eso ¿qué es lo que en sí se alega? Vaya, vean, cuando la tarea, el objetivo es que ustedes vean que el numeral 7, ¿verdad?, no es taxativo como lo es los demás numerales, es decir, los demás numerales les dan unos supuestos de hecho que ustedes pueden englobar en nulidades de tipo absoluta. El numeral 7 deja abierta la posibilidad donde se inobserven una serie de derechos fundamentales. Entonces ustedes tienen que saber, cuando vayan a atacar por medio de una nulidad, un acto procesal, cuál es el derecho fundamental que se está vulnerando o violentando, porque si ustedes no lo hacen o no lo identifican, obviamente esa solicitud o esa pretensión de nulidad al final no va a tener sentido. Entonces, el ejemplo del compañero, en el primer ejemplo, era la vulneración puntual del derecho de defensa. En este caso que está exponiendo el compañero, este segundo compañero, es la violación de la presunción de inocencia, ¿verdad? Porque no se le dieron armas, igualdad de armas al imputado para poderse defender, ¿verdad? Entonces, obviamente, en este caso, entiendo que eso es, ¿verdad, compañero? Que no se le brindaron al imputado las armas suficientes para poderse defender de la acusación fiscal y por lo tanto, pues al haber una desigualdad de armas, también se quebranta lo que es el derecho de defensa y la presunción de inocencia. Bueno, ¿estamos bien con eso? ¿Alguien más que quiera hacer su aporte y que tenga otro derecho fundamental del procesado o incluso que sea de la víctima? Como les digo, no solamente es una vulneración de derechos fundamentales del imputado, porque puede ser también a favor de la víctima. Y la víctima tiene iguales derechos que el imputado y la vulneración que se haga a la víctima en un proceso penal también pues le va a causar indefensión. Entendamos que la indefensión de la víctima no es la misma finalidad de la del imputado, ¿verdad? Obviamente el imputado se está defendiendo de una acusación, pero la víctima tiene también intereses directos, ¿verdad? Y es que se haga justicia y que tenga un juicio adecuado, ¿verdad? Un acceso a la justicia, que es el derecho que pertenece a la víctima en sí, y el acceso a la justicia que está contemplado en el artículo 11 del Código Procesal Penal y en el 106 que se desarrolla ampliamente, ustedes van a ver una serie de derechos a favor de la víctima que no se pueden vulnerar. Así que dejo un tercer participación o comentario para alguien que tenga otro derecho fundamental. Bueno, yo tenía un caso que siempre era el principio de inocencia, pero también del principio de legalidad. Sí. Se trataba de una sentencia de un juzgado en la cual sentenciaron al imputado, ¿verdad? Con el testimonio, con la entrevista del testigo. Así fue como el juzgado cerró el caso, con la entrevista del testigo. Entonces la Cámara no se pronunció al respecto y la Sala sí dijo de que no podía proceder con la entrevista del testigo. Entonces dio lugar la apelación del caso. Y dijo que había vulneración de qué derecho, compañero? ¿Del derecho de? Presunción de inocencia. Presunción de inocencia, ¿verdad? Y de legalidad, principio de legalidad también. Y principio de legalidad. Vale, fíjense, yo desde el principio les he estado insistiendo en que debemos de conocer cuál va a ser un acto de prueba por esto mismo,
por esto mismo, porque si ustedes como litigantes manejan qué son los actos de prueba y qué son las diligencias iniciales de investigación, ustedes pueden votar muchos casos basados en que la persona se le está procesando con prueba ilegal, por decirlo así, porque las diligencias iniciales de investigación, entiéndase en este caso del compañero, es una acta de entrevista, ¿verdad? Entonces lo que procedía en ese caso era la declaración del testigo, no en la entrevista que se le tomó en la etapa inicial, porque la etapa inicial sirve únicamente para recabar indicios, pero lo que va a valer para desvirtuar la presunción de inocencia en un juicio va a ser la declaración de el testigo o de la víctima. Entonces, yo les insisto, porque quien conoce de derecho puede atacar realmente estos vicios, y no crean que muchas veces hay jueces que también desconocen incluso que no saben ellos cuáles son actos de prueba en realidad. De hecho, los jueces de instrucción admiten muchas veces actas de entrevista, ¿verdad? Pero lo hacen, uno, por desconocimiento, o lo hacen porque de alguna manera se va a reforzar el acta de entrevista como otro elemento de prueba. Sin embargo, el acta de entrevista como tal, por sí sola, no va a tener un valor probatorio directo. En todo caso, puede ser indiciario y habría que ver con qué otros elementos de prueba lo vamos a valorar. Recordemos que en penal no hay prueba tasada, no tenemos aquello que nos dice, bueno, dos testigos hacen plena prueba, o la declaración de un testigo hace plena prueba. No lo tenemos, queda al arbitrio del juez en base a las reglas de la sana crítica. Entonces, si muchas veces se emiten entrevistas en la etapa de instrucción, es un yerro que está cometiendo el juez de instrucción. Entonces, ¿qué le toca al litigante, al buen litigante? Prevenirle al juez, ¿verdad? En un primer lugar, que no es posible la admisión de actas de entrevista, que la Fiscalía las va a ofrecer, porque Fiscalía tiene la finalidad de acusar, y acuérdense de aquel principio también que yo les explicaba en el 176, que se llama libertad probatoria. La libertad probatoria, es cierto, da la posibilidad que en juicio se pueda valorar actas de entrevista, pero eso no quiere decir que el acta de entrevista va a ser predominante, ¿verdad? Y que va a tener un valor probatorio al final en un juicio. Un litigante acucioso puede pedir la exclusión o la inadmisión, sería más bien en la etapa de instrucción de un acta de entrevista. Y si ya fue admitido, fíjense bien, en la etapa de instrucción, en el juicio le puede pedir al juez sentenciador que excluya ese elemento de prueba por no ser pertinente, por no ser el medio idóneo para poder acreditar un hecho delictivo. Es así. Por eso es que yo he insistido desde que comenzamos pues esta clase, ¿verdad? Que ustedes deben de diferenciar los actos, las diligencias iniciales de investigación o los actos iniciales de investigación. Muchas veces el primero está inmerso en el segundo, ¿verdad? Porque sí es cierto que los actos iniciales de investigación son 4 que están enumerados en la ley y que dan inicio a la investigación. Las diligencias iniciales son las que se hacen a partir de los actos iniciales de investigación. ¿Estamos? Salvo la denuncia, porque la denuncia, ¿verdad? Como ustedes lo han visto en el 372, número 5, y que yo se los he dicho también, sí tiene algún grado de valor probatorio y sí se puede incorporar al juicio, pero por sí sola tampoco va a ser un elemento predominante. Bien, y qué bueno que el compañero nos trajo ese ejemplo, porque ahí ustedes se dan cuenta de lo que yo estoy insistiendo. Puede pasarle al juez de sentencia, imagínense en este caso, sentenció con entrevistas, la Cámara no lo advirtió y fue la sala la que corrigió el error y declaró nula todo lo actuado, ¿verdad? Hasta la etapa de sentencia, y que tocó obligar a repetir el juicio. Eso es lo que toca, ¿verdad? Entonces, ustedes como litigantes pueden ganar un juicio perfectamente, ¿verdad? Solo necesitan conocer del derecho y del proceso penal, cómo funciona el proceso penal. Entonces, me alegra los ejemplos que han traído. No sé si alguien de los compañeros tiene algún ejemplo con la vulneración de derechos de la víctima. Me gustaría escuchar alguno. Fíjese, licenciado, que yo tenía otro caso bien interesante, pero no era de la víctima, y yo quería exponérselo porque es algo que incluso considero que no es tan común. Escuchémoslo, porque yo les voy a dar lo más común, lo que en juicio terminan alegando, ¿verdad? Yo como juez de sentencia, por eso les digo, vean, lo estamos viendo en la etapa de instrucción, porque todavía no he pasado yo a la etapa de juicio, aunque ya va avanzando el tiempo y tenemos que ver ya la etapa de juicio, pero ya les dije yo que las nulidades se pueden alegar en cualquier momento del proceso, ¿verdad? Incluso ya en la vista pública, si una nulidad es de tipo absoluta, ustedes la pueden alegar, aunque ya en instrucción no se alegó,
Eso sí, tienen que tener cuidado que ustedes no sean la parte agraviada, ¿verdad? Y que no se han percatado, porque eso no les quita el derecho cuando es absoluto. No les quita el derecho porque acá lo que está en juego es la vulneración de un derecho fundamental y el saneamiento del proceso. Ahora bien, cuando es relativa, sí tienen que tener cuidado porque su no advertencia de esa nulidad lo que va a hacer con el paso del tiempo es que se subsane. Entonces ustedes como parte agraviada y vengan a alegarlo en una etapa posterior a donde se generó, si es relativa, esta se va a subsanar y lo que les va a decir el juez, mire, usted tuvo la oportunidad para haberlo interpuesto de la nulidad pertinente, no lo hizo, de alguna manera consintió el acto y por lo tanto el acto quedó subsanado. Y eso es lo que yo quiero que no les vaya a pasar. Ahora, antes de que le dé la palabra al compañero, puede suceder algo también. Puede suceder, fíjense bien, que la nulidad relativa, hablando de las relativas, se dé en la etapa de instrucción. Y quien esté fungiendo en ese momento o ejerciendo la defensa técnica sea un defensor público. Entonces, ustedes como litigantes, ¿verdad? ¿Qué es lo que a ustedes les interesa del proceso? Ustedes toman el caso y se muestran parte en la etapa de vista pública, ya en el plenario. Ustedes vienen y van a tomar el caso por primera vez y van a ejercer la defensa ya en la vista pública. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes, pues obviamente, no estuvieron presentes anteriormente, ¿verdad? No cubrieron la etapa de instrucción. Entonces, la nulidad que se generó, si bien es cierto, afectaba a la defensa, pero en ese caso quien no la advirtió fue el defensor público, ¿sí? Entonces, ustedes, como defensores particulares, pueden alegar la inobservancia, aunque sea una nulidad relativa, que no se advirtió en aquel momento, ¿verdad? Porque ustedes obviamente no estaban constituidos como defensores. Y esa va a ser también, y se los dejo así, a criterio de un juez, porque, por ejemplo, yo cuando valoro que hay nulidades relativas que efectivamente se dieron en la etapa de instrucción, pero la persona que estaba ejerciendo la defensa no era la misma, porque también no solo es el caso que sea un público, puede ser otro particular que fue sustituido y ahora es un nuevo particular el que está ejerciendo la defensa técnica y me dice, licenciado, la nulidad que se generó, si bien es cierto, no fue alegada en su momento por la persona que ejercía la defensa técnica, a esta defensa técnica sí le causa agravio. Entonces, como juez, yo hago una valoración y digo, efectivamente, no se podía alegar en su momento porque esta persona no estaba ejerciendo la defensa técnica. Entonces, veamos los alcances de la nulidad, hasta dónde le va a afectar a esta persona que se acaba de constituir como defensor, que se subsane esa nulidad o que no se subsane. Y ahí, algunos jueces damos al lugar la nulidad relativa y otros no. Ahora, en el caso de las absolutas, eso se puede alegar, aunque a ustedes se les haya pasado por alto. Entonces, vamos a ir al compañero con el caso que tiene, que dice que es especial. Sí, licenciado, fíjese que yo encontré un caso donde la situación se dio de la siguiente forma. Había un imputado por un caso de lesiones. Entonces, el imputado en vista pública fue declarado culpable y el abogado defensor puso un recurso a un tribunal de alzada por falta de fundamentación de la sentencia. Vino la Cámara, conocieron unos magistrados y declararon nulo el acto de la vista pública. Entonces, vinieron y regresaron para que se volviera a realizar. Una vez vuelto a realizar, nuevamente quedó condenado. Y aquí viene lo interesante. El abogado volvió a recurrir por otra cuestión más. Viene la Cámara, conoce de ese recurso y ya declara en firme la sentencia del tribunal de primera instancia. Viene el abogado y ahora va a casación. Y esto es lo bien interesante. En casación, la sala de lo penal, revisando la causa, al final ni siquiera resolvió en torno a la petición del recurso de la defensa, sino que digamos que de oficio declaró la nulidad absoluta de lo actuado por el tribunal de alzada en base a que un juez no puede conocer dos veces sobre la misma causa. Entonces declararon nula la sentencia de la Cámara y mandaron a que otro tribunal de alzada conociera sobre la sentencia de primera instancia. Sí.
¿De qué año es esa sentencia? Aquí la tengo, fíjese, es la sentencia 274C del 2015. 2015. Bien, interesante el caso. Interesante, y creo que lo que pasó, y de hecho creo que es un precedente, creo yo que es un precedente. Lo que sucedió con esa sentencia y lo que pasó fue lo siguiente. Yo ya les decía a ustedes, ¿verdad?, que un caso, y lo vimos cuando veíamos la prescripción de la acción penal, que la sentencia definitiva no haya adquirido firmeza. ¿Se acuerdan? Porque ya el supuesto de la rebeldía, en teoría hoy ya no existe, ya no inactiva el proceso, ¿verdad? Ahora debe continuar y ya no lo interrumpe. Pero la sentencia definitiva no firme sí lo mantiene, digamos, en interrupción. Y uno de los casos precisamente es el que el compañero acaba de decir, donde hay una sentencia emitida por un tribunal de sentencia, valga la redundancia, la sentencia sube a Cámara, la Cámara conoce, ¿verdad? La Cámara, en este caso, entiendo yo, anuló, ¿verdad, compañero? Repitió, o fue la sala, confirmó la Cámara, llegó a sala, la sala pide la repetición del juicio y se vuelve a hacer el juicio. ¿O fue la misma Cámara? Fue así, mire. Sentencia subió a Cámara, Cámara resolvió una nulidad y lo regresó a sentencia, sentencia volvió a declarar nuevamente al imputado culpable, el abogado recurre a la misma Cámara y la misma Cámara vuelve a declarar en firme la sentencia. Vaya, lo que Entonces, sucede, cuando el abogado subió a casar, ahí es donde la sala de oficio declaró nula la actuación de la Cámara. Sí, entiendo. Lo que sucede es esto. Bueno, en la ley orgánica judicial hay competencias delimitadas. Entonces, esto tiene que ver con el juez natural y con lo que ustedes ya saben de que los tribunales están previamente constituidos. Es decir, no es el arbitrio de que, digamos, cuando hay una sentencia, por poner un ejemplo, del Tribunal Primero de Sentencia, ¿cuál va a ser la Cámara competente? Es decir, no es que el Tribunal Primero de Sentencia va a emitir una sentencia condenatoria y cuando sea apelada, la sentencia la va a conocer cualquier Cámara, no. La Ley Orgánica Judicial dice que las sentencias que pronuncie el Tribunal Primero y Cuarto de Sentencia van a ser conocidas por la Cámara Primera de lo Penal de la primera sección del centro aquí en San Salvador. Las sentencias que pronuncie el Tribunal Segundo y Quinto de Sentencia de San Salvador las va a conocer la Cámara Segunda. Y las sentencias que pronuncien los tribunales tercero y sexto de sentencia de San Salvador lo va a conocer la Cámara Tercera de lo Penal. Y esto es así por regla general. Es decir, por regla general, previamente delimitado en la Ley Orgánica Judicial, ¿verdad? No es de que, excepcionalmente va a conocer otro. Sí, ya les voy a explicar. Pero es decir, esto es así porque la Ley Orgánica Judicial dice, mire, si la sentencia viene del primero de sentencia o del tercero de sentencia, quien debe de conocer es la Cámara Primera. A ver, compañero, ¿de dónde viene de dónde es la sentencia? ¿De qué tribunal de sentencia? ¿Y qué Cámara conoció? Ahorita le digo, permítame. Para que ustedes vean lo que les estoy diciendo, ya les voy a explicar qué es lo que sucedía. Vaya, conoció, permítame, vamos a ver. Vaya. La Cámara que conoció fue la Cámara de lo Penal de la primera sección de Occidente. Y venía del Tribunal Primero de Sentencia. Bueno, tendríamos que leer el caso. Tendríamos que leerlo porque ahí ya no me suena cómo se fue para Occidente. Y si venía de acá. Pero primero de sentencia de allá de Occidente tiene que ser, ¿verdad? Tiene que de ser Santa Ana. De Santa Ana o de Aguachapán, vaya. De Santa Ana. Ok, vean. Allá sí no sé yo cómo está delimitado el tema de la Ley Orgánica Judicial. Obviamente funciona igual que acá en San Salvador. La sentencia del Tribunal de Aguachapán la va a conocer la Cámara Mixta de Aguachapán, creo que hay una en Aguachapán, y esta de Santa Ana, de los tribunales de sentencia de Santa Ana, las conoce esta Cámara de Occidente. Vale. Eso yo ya no lo conozco, pero lo que les quiero decir es lo siguiente. Está establecido en la Ley Orgánica Judicial. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Digamos acá en San Salvador, voy a llevar a cabo el ejemplo aquí en San Salvador. Digamos que el tribunal, por ponerles un ejemplo, primero de sentencia, emite una sentencia condenatoria. Entonces,
el recurrente que es agraviado, en este caso, digamos, la defensa, va a apelar. La apelación va a subir y va a ir a la Cámara Primera por ley. Es decir, no va a ir a la Cámara Segunda, no va a ir a la Cámara Tercera, porque ellos no tienen competencia. ¿Estamos? No hay competencia en cuestión de materia porque la ley orgánica judicial ya lo establece. Y esto tiene que ver con temas de competencia. Entonces, la sentencia sube a la Cámara Primera. Entonces, ¿qué sucede cuando la Cámara anula? Y era lo que no pasaba antes y por eso se generaron este tipo de precedentes. Bien, la Cámara, poniendo el ejemplo que fuese aquí en San Salvador, anulaba y regresaba el proceso al primero de sentencia. Obviamente, quien iba a conocer del proceso ya no iba a ser el mismo juez, porque en los tribunales de sentencia pues son colegiados, entonces habemos 3 jueces, ¿verdad? Entonces cualquiera, si digamos el caso lo lleve yo, entonces lo que hace la Cámara es anula y dice que conozcan los otros 2 jueces. Pero como institución, como tribunal, nosotros seguimos siendo el mismo tribunal. Entonces, la Cámara ordenaba que cualquiera de los otros 2 jueces pronunciara nuevamente, o más bien, llevara a cabo el juicio y pronunciara sentencia. Entonces, imaginémonos que cualquiera de los otros 2 jueces vuelve a celebrar el juicio y encuentra culpable al imputado. Entonces, se va a apelar nuevamente. ¿A dónde va a ir esa apelación? Díganme ustedes, ¿por ley orgánica judicial? ¿A dónde? Al mismo lugar. A la Cámara. Entonces, ¿qué tuvieron que haber hecho los magistrados de la Cámara para evitar que pasara lo que pasó? Es decir, para evitar esa nulidad que al fin y al cabo fue una nulidad bien inocente, como digamos, o no sé, no sabemos, aquí en derecho penal no se sabe si actúa con inocencia, con negligencia, si hay por debajo de la mesa algún interés. La verdad que siempre tenemos que pensar mal. Entonces, los magistrados conocedores y sabedores de que ya habían conocido previamente la decisión, aunque les había llegado el caso, que dieron de derecho. ¿Qué creen ustedes que dieron de derecho? Para evitar esa nulidad. Excusar. Llamar a los suplentes. Excusarse. Los suplentes. Sí, pero tienen que excusarse. Porque no pueden llamar a los suplentes solo por llamarlos, tienen que excusarse. Entonces, quien va a hacer la designación de los suplentes va a ser la sala. Entonces, se tuvieron que haber excusado. Entonces, ellos no lo hacen, obviamente, vuelven a conocer del caso y entiendo yo que volvieron a confirmar en este caso, o confirmaron en este caso, según el ejemplo que puso el compañero, y obviamente al haber pronunciado ellos nuevamente una decisión, estaban conociendo 2 veces sobre la misma causa. Es decir, estaban emitiendo 2 pronunciamientos sobre la misma causa, los mismos titulares de la Cámara. Entonces, obviamente, violaron el derecho el principio de juez natural y el nebis in idem, ¿verdad? Que nadie, si fue condenatoria, ¿verdad? Que nadie puede ser condenado, pues, 2 veces por la misma causa. En este caso, no puede emitirse 2 pronunciamientos por un mismo tribunal. Es decir, yo desconozco si fue condenatoria y eso fue lo que se avaló, o en su caso, violaron la prohibición del juez natural, que no podemos volver a emitir un pronunciamiento cuando ya se emitió anteriormente uno, porque lógicamente ustedes no van a variar de ese pronunciamiento. Si ya dijeron anteriormente que sí había anulación, ¿por qué ahora van a cambiar de pronunciamiento? Tengo que leer. Pero esos actos no son nulos. Sí, Los actos al final son nulos. no, es que al final la sala anuló, pero ¿quién hizo recaer en la nulidad? Pues los magistrados de la Cámara. Entonces, ahora hay una práctica, entiendo yo que en los municipios que no son San Salvador, obviamente es una Cámara la que está funcionando. Entonces, para evitar esto, los magistrados se tienen que excusar, ¿verdad? Pero aquí en San Salvador tenemos 3 cámaras. ¿Qué están haciendo las cámaras cuando están anulando? La Cámara lo que hace es que anula, y cuando anula, fíjense bien, por ejemplo, el mismo ejemplo del primero de sentencia. La Cámara conoce la sentencia del primero de sentencia y la anula, manda a repetir el juicio y le pone en la parte final de la sentencia que el juicio debe ser repetido por cualquier otro tribunal, a excepción del primero de sentencia y del cuarto de sentencia. ¿Para qué? Para evitar, obviamente, que sean estos tribunales los que generan una nueva impugnabilidad de su sentencia y esa sentencia tenga que subir a Cámara. Entonces, lo que hacen es que el proceso debe ser remitido a cualquiera de los otros 4, ¿sí? Al segundo, al quinto, al tercero, al sexto. Adiós. Pregunta. Y en ese caso, cuando se excusa un juez, el juez tendrá que informar de que él se está excusando
por haber conocido en el juicio. Y en ese caso no es la Secretaría General que designa a los nuevos jueces para que conozcan. No, tienen que irse ustedes a las reglas las reglas de la excusa y de la recusación. Ese tema ya no lo vimos, ¿ya? Pero eso ustedes lo tuvieron que haber visto. ¿Ya? Y si no, pues yo les tendría que dar todo el proceso penal. Porque vean, en las reglas de la excusa y de la recusación dice quiénes van a conocer, quiénes son los competentes. No sé si ustedes se acuerdan, lo vieron o lo saben. ¿Quién va a conocer la excusa de un juez de paz? Vamos a ver. La excusa de un juez de paz, ¿quién la va a resolver? Vamos a ver. Díganme ustedes si saben. Primera instancia. ¿Quién es primera instancia? Instrucción. Ajá. ¿Quién va a conocer de la excusa de un juez de instrucción? ¿Quién, compañero? ¿O compañeros? ¿La Cámara? No. Sentencia. Vale. El compañero que está ahí, algo de ganado. El superior. Si la excusa se produce en paz, va a ser el de instrucción. Si el que se excusa es el de instrucción, el de sentencia. Si el de sentencia es el que se excusa, la Cámara. Si la Cámara es la que se excusa, la Sala. Entonces, ¿qué tiene que ver la Secretaría de la Corte? Nada. Quienes van a resolver va a ser el Tribunal Inmediato Superior. Bueno, ese era un paréntesis que ustedes pues deben de saber y conocer. Pero ahí veo que algunos sí lo saben. Entonces, la excusa va a ser resuelta por el Tribunal Inmediato Superior. No tiene nada que ver la Secretaría de la Corte. No se confundan con acuerdos que la Corte va a emitir para designar a un juez en un puesto determinado. Estamos hablando de que la persona está fungiendo en el puesto, está en funciones, pero se ha excusado. Ahí creo que viene la confusión del compañero, que está pensando en estos acuerdos que está emitiendo la Secretaría ahora, que dice llámese a fulano de tal para cubrir la judicatura de tal lugar. Eso es un llamamiento, una designación que la Corte en pleno está haciendo para un periodo determinado, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver con las excusas, no tiene nada que ver con las excusas. Las excusas son cuando ustedes ya están ejerciendo funciones y hay un impedimento para conocer de un caso concreto, como sería el que puso el compañero de ejemplo. Estamos. Vaya, interesante el caso del compañero, se generó la nulidad, fíjense bien, del principio de juez natural. Y de Nevis in idem sí es que fue condenado 2 veces, ¿sí? Pero no sé, habría que leerlo, yo ahí sí desconozco la sentencia. Y más bien me parece vulneración del principio de juez natural. Así se tuvo que haber manejado, si la sala lo resolvió así. Vamos. Pero vean, en resumen, cómo ustedes tienen que advertir una serie de derechos fundamentales a favor del procesado. Ustedes si son litigantes, ¿verdad? Tienen que estar a favor de su representado y conocer todos los derechos fundamentales que tiene el proceso. Garantías constitucionales. Acuérdense que los derechos fundamentales son garantías constitucionales, ¿verdad? Que son elevadas, ¿verdad? Son principios del proceso que son elevadas a nivel constitucional. Eso es lo que hace la diferencia de la inobservancia de una cuestión de procedimiento. Y ya les voy a poner el ejemplo de cuáles son vulneraciones del procedimiento que no conllevan a una violación fundamental de un derecho. ¿Estamos? Bueno, algún compañero que tenga una vulneración de una víctima, que haya buscado, que haya traído, que haya encontrado, algo que hayan encontrado sobre la vulneración de un derecho, pero a favor de la víctima, no del imputado. Vamos a ver si hay alguien. Y si no, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Sí? Fíjese que un caso que, por cierto, una colega suya, yo platicaba de eso con ella y, y yo le hacía esta pregunta, ¿verdad? Y me decía ella que podría ser una confesión bajo coacción, me decía. Uh-huh. Sí. Ella me decía, por ejemplo, alguien es detenido, me decía, durante el interrogatorio, la policía pues lo amenaza y ejerce violencia física. Sí. Claro, para obtener la confesión, me decía. No, claro. Entonces ahí me decía, está prácticamente violando un derecho fundamental. Ajá, exacto. Me decía ella, todavía está plasmado ahí en el artículo 12, inciso 3, me decía. Nadie puede ser obligado, sí, así es, a autoincriminarse,
¿verdad?, a declarar en su contra, ¿verdad?, si no es voluntariamente. Exactamente. Entonces, no lo podemos coaccionar, amenazar, intimidar. Y fíjense que vaya, para que ustedes sepan la dimensión que tiene el derecho de defensa, que está en el artículo 10, porque cuando ustedes vieron los principios, ustedes vieron presunción de inocencia, está en el 6, no, en el 6 parece que está el derecho de defensa, está en el 10, el acceso a la justicia, que es para la víctima, en el 11, y así ustedes han visto el nebis in idem en el 9, o la prohibición de doble juzgamiento en el 9, ¿cuáles otros tenemos? La duda en el 7, el 8 es ¿cuál es el 8? Bueno, pero hay varios. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. No, del Código Procesal Penal. Estamos hablando de los principios procesales en materia penal. Estoy hablando de presunción de inocencia, duda a favor del reo, presunción de inocencia, defensa, nebis in idem. Bueno, lo que les quiero decir es que cuando ustedes ven estos principios, el derecho de defensa, que está en el 10, tiene una dimensión mucho más amplia del que ustedes imaginan, porque violar la defensa de un imputado no solamente es quitarle el defensor, que él no tenga un defensor. Pues esa es la manera más burda de violarle el derecho de defensa. O sea, no tiene defensor el imputado y obviamente pues nadie está ejerciendo la defensa de él y tiene un derecho constitucional, de que debe contar con un defensor que le asista en todo momento del proceso. ¿Sí? Y miren, esto es para los presentes, incluso para los ausentes, porque un juicio se puede celebrar actualmente sin el imputado, ¿verdad?, pero debe de estar el defensor ahí, porque si no está el defensor, no lo podemos hacer el juicio. O sea, el defensor debe estar en todo momento. Bueno, esa es la manera más burda de decir, mire, le violaron el derecho de defensa. Fíjese que no tenía defensor en este acto procesal, porque tampoco se vayan a las audiencias. Ya no va a haber juez que también no sepa que no hay un defensor y que vaya a hacer una audiencia sin defensor, o que se atreva a hacerla sin defensor. Pero vean ustedes en los actos procesales, por ejemplo, en la toma de una declaración anticipada. Ahí veámoslo. Imagínense que estuvieron esperando al defensor, no llegó y dice el juez, bueno, ya muchas veces ahí la víctima se me puede morir, o la pueden matar, o se puede ir no sé dónde, mejor vamos a hacer el anticipo sin defensor. Ahí está cometiendo una nulidad el mismo juez, ¿sí? Porque no hay defensor. Una pregunta, ¿y en qué momento se puede dar más que todo el pronto despacho? Pronto despacho. El pronto despacho tiene que ver con la resolución retardada de un juzgador. Cuando se le pide algo a un juzgador y entonces no resuelve en tiempo, pues se le presenta un pronto despacho. Pero vaya, vamos a volver al tema, que el pronto despacho, digamos, por el momento no tiene nada que ver con esto. Estoy hablando de la vulneración del derecho de defensa. Entonces, la manera más burda es, mire, no tiene defensor. Ahora, no piensen ustedes que es en la audiencia. Les estoy diciendo en actos procesales, ¿verdad?, como por ejemplo un anticipo de prueba, un reconocimiento de rueda de personas. ¿Qué pasa si el defensor no está? Hay vulneración de ese acto procesal y por lo tanto el acto procesal está viciado. Y vamos a ver cuál es la consecuencia de la vulneración del acto procesal. Bueno, por eso les digo, ustedes véanlo como litigantes, vayan acuciosamente a cada uno de los actos procesales. ¿Qué pasa con los actos urgentes de comprobación? La ley ya los dice en el 180 y siguiente, ¿verdad? Me parece que en el 177, y lo leíamos en algún momento, decía o dice, o expresa que se puede hacer sin defensor si se ha sido convocado el defensor, se le dieron 2 horas de espera y por la urgencia del acto se puede perder la información. Autoriza al juez que estando presente el juez sí se puede hacer sin defensor. Ese es un caso excepcional donde se puede hacer un acto urgente de comprobación sin el defensor, pero es un caso bien excepcional, porque no dice que se pueda hacer sin defensor, dice solamente cuando el defensor se le ha convocado, se le esperó 2 horas, el acto es irreproducible y se va a perder, tenemos que hacerlo sin defensor. Ahora, en ningún momento podemos hacerlo sin defensor, ningún acto procesal. Y eso es una vulneración del derecho de defensa. Lo que yo les quiero decir ahorita es que el derecho de defensa tiene una dimensión demasiado amplia, que no solo comprende que no cuente con defensor el imputado. Por ejemplo, no darle la oportunidad al imputado de declarar es vulnerarle el derecho de defensa si él quiere declarar. No darle la oportunidad al imputado de ofrecer prueba personalmente es vulnerarle el derecho de defensa. Ya no se diga que su defensor ofrezca prueba.
Inadmitirle ilegalmente la prueba al defensor es violarle el derecho de defensa. ¿Qué más? Veíamos en el lunes de la clase anterior que se hubiera violado el plazo de la detención, ¿verdad? Ahí le estábamos violando no la defensa, sino la libertad al imputado, porque hay términos, hay plazos legales de detención. Y la defensa, ustedes la van a ver, como les digo, traducido, reflejada en varios aspectos. No notificarle una decisión al imputado es acarrea la nulidad por el derecho de defensa. Entonces, quiero yo que ustedes pues vayan a ver cómo es de complejo el derecho de defensa. No solamente es que cuente con un defensor, sino que debe garantizarse la defensa en todo momento del imputado, ya sea personal o a través de su abogado. Entonces, si ustedes no le dan la oportunidad de defenderse, de escucharlo, de notificarlo las decisiones, le están vulnerando el derecho de defensa. Y en cuanto a la víctima, uno de las cuestiones más comunes que se dan, ¿verdad?, de vulneración, es no notificarle las decisiones judiciales a la víctima, porque pasa que los notificadores, valga la redundancia, comunican a los defensores particulares una decisión, a fiscalía, al imputado, pero a la víctima no le notifican. Y entonces, incluso, a mí me sucedió, ¿verdad?, que yo di un abandono de una querella donde obviamente el querellante representa los intereses de la víctima. Entonces, fíjense que esto me sucedió a mí. Viene el notificador, ¿verdad? Toma la decisión que yo di, notificó a fiscalía, no, notificó, perdón, al querellante, porque no había fiscalía, notificó a la defensa, notificó al imputado, pero dejó afuera a la víctima. Y entonces la víctima, que era el principal interesado pues, en saber por qué su acusador particular no había acusado, entonces dijo, mire, pero yo no sabía, a mí no me notificaron. Y ¿saben qué pasó? Aunque no obstante el abandono era legal, porque ya el querellante ya no había ejercido la acusación, entonces la ley dice, si él pasa un mes y no acusa, abandono de la querella. Pero la Cámara anuló mi decisión porque no le notificamos a la víctima, porque la víctima pudo haber interpuesto algún tipo de apelación o no sé, ¿verdad? Entonces, ahí están los ejemplos de nulidades que ocurren tanto para el imputado como para la víctima. Bien, ahora les voy a hablar sobre una nulidad a tema de ejemplo también, que se da muy común, pero que no genera una nulidad absoluta, ¿sí? Porque ya nos concentramos en que la nulidad absoluta, según el numeral 7 del 346, atacan derechos fundamentales del imputado o de la víctima. Pero este tipo de nulidades que son muy comunes también y que las alegan los litigantes les gusta alegar esto, porque obviamente al alegar lo que les voy a decir está poniéndose en juego la decisión de un caso, y no necesariamente porque sea vulnerado un derecho fundamental, que es la manera más burda de decir, mire, acá hay que el juicio está contaminado o el proceso está contaminado. Bueno, el ejemplo más común de lo que se alega como nulidad, para que ustedes también tomen nota, es la vulneración a la cadena de custodia, ¿sí? Y para eso pues les pregunto a ustedes, ¿ustedes ya saben qué es la cadena de custodia? ¿Y con qué tiene que ver? Hola, Lick. Buenas Hola. noches. Hola, Lick. Buenas Hola, noches. hola. Yo entiendo que la cadena de custodia es cuando las pruebas que se han obtenido se pierde, digamos, ese resguardo. Por ejemplo, no sé si hay alguna foto y estas fotos no están bajo los estándares, ya podríamos decir que no deberían de figurar en el proceso porque se perdió la cadena de custodia. No sé si estoy equivocada. Ajá. Ajá, se perdió la cadena de custodia, ¿verdad? Porque, repítame la idea, perdone, repítame la idea. No, que yo entiendo que es cuando, digamos, se obtienen pruebas y estas pruebas no han llevado el procedimiento que establece para resguardar la cadena de custodia. Por poner un ejemplo, que hay algunas fotos, pero estas fotos tal vez están pegados en un PowerPoint y digamos, el proceso no es así. Desconozco cómo es, pero por decirle, debe de estar en una memoria, que debe de Sí. ser de la Bueno, que debe ser, policía y ajá, algún ajá. procedimiento, ¿verdad? Entonces,
si no llevan este proceso, se alega que no ha tenido una cadena de custodia y que por eso deberían de ser anuladas o Vale. no son válidas. Exactamente, vaya, entonces la cadena de custodia tiene que ver con la prueba. Está en el 250, si ustedes la quieren ir a leer, si no me equivoco, 250 o 252 en adelante. Por ahí está. Vayan a leer la cadena de custodia. 250. 50, vale. Conjunto de eslabones para poder validar la prueba. O sea que la cadena de custodia garantiza que la prueba que se va a introducir al plenario es válida y que no sea alterado, no sea modificado, no sea contaminado. Entonces, la mayoría de defensores, cuando no hay vulneración de derechos fundamentales, porque solo el hecho de que no exista vulneración de derechos fundamentales es un reto para el juez, sanear el proceso, ¿sí? No es solo obligación del juez instructor, también es de sentencia y del de paz. Pero digamos que el litigante, que es muy acucioso, no encontró ningún motivo para alegar la nulidad por inobservancia de derechos fundamentales. Por lo tanto, el número 7 no le procede. Pero sí va a alegar vulneración en la cadena de custodia, que tiene que ver ya no con el imputado directamente, sino que con la prueba que van a presentar en contra del imputado, ¿verdad? Porque mayormente es la prueba que sirve como prueba de cargo. Entonces, esto es lo que comúnmente se alega en audiencias de vista pública, ¿verdad? Donde vía incidental la defensa dice, su señoría, vengo a interponer incidente de nulidad por existir vulneración de la cadena de custodia en cuanto a la obtención del peritaje de extracción de información telefónico. Por ejemplo, porque no se garantizó al momento de la incautación del teléfono celular de mi representado, no se hizo de la manera adecuada, no se llevó a cabo los pasos o eslabones que establece pues ya la cadena de custodia, que ustedes deben saber que la incautación debe tener consigo pues el resguardo, la etiqueta, el embalaje y todo lo que a continuación se establece en la cadena de custodia. Y la hoja de cadena de custodia y la ratificación de secuestro. Entonces, cuando no se tiene esto, hay vulneración de la cadena de custodia, ¿verdad? Según la parte que lo está alegando. Bueno, ¿qué sucede cuando nos alegan a nosotros como jueces de sentencia vulneración de la cadena de custodia o rompimiento? Porque puede ser vulneración o rompimiento de la cadena de custodia, que no es lo mismo. La cadena de custodia se puede vulnerar al inicio, pero se puede romper en el proceso. Es decir, cuando ya se incautó, ¿verdad? La prueba, en este caso, el ejemplo que les pongo yo es de un celular. Incautaron el celular del imputado al momento de la captura, ¿verdad? Pero hubo un mal procedimiento policial. Digamos que se contaminó la evidencia que estaba, porque lo que ustedes van a ofrecer en el juicio no es el celular, ustedes van a ofrecer la información que está dentro del celular, ¿verdad? Entonces, para ello, van a incautar obviamente el dispositivo electrónico, que es el celular, lo van a embalar, lo van a etiquetar, lo van a resguardar y van a ratificar el secuestro de esa evidencia. Eso queda como una evidencia. El problema es que si en algún momento del proceso esa evidencia es alterada, ahí hay rompimiento de la cadena de custodia. Esto no les digo yo que sucede a menudo, pero suele, pues no sé qué tan común puede ser, pero puede suceder, porque en teoría la policía, que no se le cuestiona su trabajo, que es muy diligente, la policía sabe cómo se hace esto, ya esto ya es una cuestión, fíjense, policial, ya no tiene nada que ver el juez, es como la policía recolecta la evidencia y cómo la trata, cuál es el tratamiento que le da la policía a la evidencia. Entonces, el rompimiento de la cadena de custodia muchas veces en el procedimiento policial. ¿Qué hace el juez? ¿Qué creen ustedes que pasaría en este caso que se alegue imagínense que la extracción de la evidencia, de información de ese celular, que son mensajes de texto, de WhatsApp, que son imágenes de un homicidio, imaginémonos, y que es la única prueba que tenemos porque la víctima obviamente está muerta y no hubo testigos presenciales, pero tenemos el celular donde se planificó el homicidio, tenemos los mensajes de texto donde se pagó el sicario, tenemos los mensajes de texto donde está la persona que contrata al sicario, tenemos la evidencia, ¿verdad? Hay fotos de cuando, qué sé yo, ¿verdad? Se pactó una reunión donde quizás el sicario para mandar la prueba que había matado a la víctima le mandó fotos y eso quedó en un celular. Entonces, imaginémonos en qué situación se va a encontrar ese juez de sentencia que le están alegando, mire, su señoría, deje afuera esa prueba porque es nula la obtención o la cadena de custodia. Entonces,
¿Qué creen ustedes que puede resolver el juez ante una situación de ese caso y conforme a la cadena de custodia, que no tiene nada que ver con derechos fundamentales? ¿Ah? Pero Si se comprueba de que se ha roto la cadena de custodia, el juez puede no darle validez a la prueba. No, pero diga la palabra, porque pensé que iban a redundar más para llegar a la solución. ¿Qué le haría, entonces, como juez, que le diría usted? Esa palabra que acaba de decir. Si se comprueba, entonces, ¿qué le diría como juez? Compruebe. Vale. En este caso, no es como en la vulneración del derecho fundamental, que quedó evidencia en el proceso. ¿Vea? Por ejemplo, estábamos viendo, ¿vea? Miren, no asistieron al imputado en este acto procesal. Obviamente hay evidencia en el proceso de que no estuvo el defensor. Pero la vulneración que les estoy planteando yo, como dice el compañero, la tiene que comprobar. O sea, no es solo que yo la estoy alegando, porque fíjense que el procedimiento policial estuvo viciado porque los policías contaminaron el celular y no pidieron autorización al juez, o fíjense que antes de embalarlo manipularon el celular y las fotos que aparecen ahí ellos las insertaron. Se puede alegar muchas cosas y ustedes lo saben. Como defensores, ustedes se van a dar cuenta. No estoy diciendo que la policía lo va a hacer. Estoy diciendo como hay una forma de dilatar el proceso, ¿verdad? Por esa forma de pedir que no se admita esa prueba porque se considera que ha sido viciada, que ha sido alterada, que se rompió la cadena de custodia. ¿Sí? En algunos momentos se puede pedir, dar un receso para revisar la exactitud de esa prueba. No, usted no les va a dar recesos porque ya estamos en la vista pública. Usted les va a decir a la parte que acaba de alegar así bien bonito, ¿verdad? Lo hizo muy elocuente y alegó la vulneración de la cadena de custodia. Usted le va a decir, está bien, perfecto, pero pruébeme lo que acaba de decir. Pruébeme dónde está la manipulación. ¿Por qué usted dice que hubo manipulación de la evidencia? Pruébelo. Y ustedes me van a decir, pero Miguel, y no dice usted que es un procedimiento policial, y entonces ¿cómo lo va a poder probar el defensor si el defensor no ha estado ahí? Si son actos urgentes de comprobación muchas veces que se hacen sin la presencia de las partes, o no es así, ustedes ya saben que son los actos urgentes de comprobación. Ya saben que muchas veces se hacen sin autorización judicial, incluso porque no necesitan la autorización judicial. Entonces, ¿cómo puede probar un defensor la manipulación de la información que está dentro de un dispositivo? ¿Cómo la puede probar? Esa sería la pregunta. Lo que pasa es que la jurisprudencia de la sala lo dice. No tengo ahorita las referencias, pero ustedes la pueden encontrar. Si la parte agraviada alega vulneración, que en su caso va a ser la defensa, vulneración de la cadena de custodia, la simple pretensión, solicitud, no va a tener validez si no lleva aparejada la prueba o el ánimo probandi, ¿verdad? Que es poder acreditar esa vulneración. Si ustedes no acreditan la vulneración de la cadena de custodia, pues no la van a poder, aunque la estén alegando, no se va a poder validar. Es así. Ahora, ¿cómo lo van a probar? Bueno, les explico. Ustedes no estuvieron presentes. Aquí me están pidiendo la palabra, creo. ¿O no? No sé, ahí hay alguien que está pidiendo la palabra. Pero si quiere termina el ejemplo y de ahí... No, yo le escucho. No, es que fíjese que yo conocí de un caso que era de una extorsión controlada y se tenía como prueba el video del proceso de la extorsión controlada. Pero resulta que como se hizo un caso mediático, no se sabe cómo, un periódico publicó antes de la audiencia el video. Entonces al final el juez tuvo que absolver del caso porque esa era la prueba más fuerte. Y el defensor alegó justamente eso. Entonces al final lo absolvieron. Pues ahorita el proceso sigue, pero lo tuvieron que dejar en libertad, pues en ese momento. Sí, interesante, porque a mí a veces no me vienen los ejemplos a la mente, pero usted acaba de traer un ejemplo de rompimiento de la cadena de custodia. Es decir, no hubo vulneración al principio, ¿verdad? Sino que fue ya en medio del proceso que la evidencia de alguna manera sale de quien lo tenía custodiado. Puede suceder, suele suceder, yo no les estoy diciendo que va a ser común, pero puede pasar y pasa, que muy probablemente o algún policía que tenía en custodia esta evidencia se la vendió a los medios, porque había dinero de promedio, los medios vienen, les interesaba y publicaron información.
o simplemente la obtuvieron de alguna manera. De alguna manera llegaron a la persona que tenía en custodia esta evidencia, que cuando es prueba pericial de esta naturaleza, quienes la tienen es el laboratorio técnico y científico de la policía. No la tiene el tribunal, no la tiene el juzgado, sino que la tiene la policía, ¿verdad? Y la tienen esas unidades especiales o departamentos especiales. Entonces, de alguna manera obtuvieron la información, la sacan a la luz pública y obviamente esa información está contaminada, está viciada. Entonces, hay rompimiento de la cadena de custodia y obviamente la consecuencia, y quiero que vean esto, la consecuencia del rompimiento de la cadena de custodia es la nulidad de la prueba que ha sido vulnerada con la cadena de custodia. No necesariamente esto va a traer una sentencia absolutoria como en el caso de la vulneración de un derecho fundamental. La vulneración de un derecho fundamental alegado por nulidad sí va a traer la nulidad de la sentencia, ¿verdad? Y en algunos casos la absolución. Pero en este caso, la absolución no es consecuencia directa. Lo único que se va a anular es la prueba. Ahora, si la prueba es medular y es la única, como el ejemplo que yo les ponía, donde la víctima obviamente la mataron y no había testigos presenciales, y lo que se tenía era la evidencia que estaba en ese celular, y esa evidencia iba a decir quién había sido el autor material, el autor intelectual, y nos quedamos sin esa prueba, pues obviamente la sentencia va a ser absolutoria, ¿sí? Pero si hay más pruebas, la anulación de esa prueba no es sinónimo de absolución, porque todavía el juez lo que hace es excluye la extracción de información, pero escucha al testigo presencial. Y si el testigo presencial dice, fíjese que sí, yo sé que fue fulano porque ahí estaba, yo lo conocía, y también me contó después, ¿verdad? Digamos que había sido coimputado, qué sé yo, que quien le pagó fue la señora, ¿verdad? La mujer del muerto, ¿verdad? Es así. Entonces, ahí ya la sentencia no va a ser absolutoria porque tenemos a un testigo. Pero en este caso, que es la única prueba, la consecuencia va a ser la absolución. Entonces, lo importante es que ustedes vayan viendo que pueden alegar como nulidades, como litigantes que van a hacer, qué nulidades pueden alegar y cómo las deben de alegar. Vamos. Interesante el caso del que pone la compañera, porque es un caso de rompimiento de la cadena de custodia, porque la información se fugó antes del proceso. Los medios de comunicación contaminaron al exponer la información. Y creo yo recordar qué caso es. Bueno, estamos con eso, compañeros. ¿Hay dudas? ¿Algún comentario? ¿Algún otro ejemplo de vulneración de la cadena de custodia que se suele alegar mucho? Sí, otro Tengo ejemplo. una pregunta, Lick. Cadena de custodia. Antes de la pregunta, vamos a ir al ejemplo del compañero. Vamos a ver. El ejemplo es aquel abogado que tenía unos videos, se recuerda, que publicaron los videos en los medios de comunicación y por eso salió libre. El porno abogado, no me acuerdo cómo se le decía. Ah, sí, sí, sí. Doctor Nelson García. Nelson García. Y ese ha sido el caso también que dice la compañera, pero ya se pasó hace bastante. Exactamente, ¿verdad? La prueba se cayó porque fue expuesta a los medios, ¿verdad? Y entonces cuando fue expuesta a los medios se contaminó la prueba. Sí, pero han habido otros casos también, yo recuerdo de otros casos. En este momento no recuerdo cuáles, pero sí sé que han habido más. Bueno, la vulneración de la cadena de custodia es bien común que se da, o se alega más bien, que se alega. A ver, el compañero, ¿cuál es la pregunta que tiene? El que iba a preguntar. Sí, una situación. Yo vi una vez en la etapa de sentencia que no era un solo abogado, eran varios abogados que habían llegado a ejercer la defensa técnica de unos imputados y la situación que era, el caso era de droga. Sí. El caso era de droga y habían inconsistencias entre una cantidad que decía un acta versus lo que estaba en el embalaje. Ajá. Ah, sí. Ajá. Es decir, de que no era la misma cantidad. Sí. Y en el acta que hizo la policía, daba una cantidad donde decía que según análisis del perito, dio positivo a marihuana con una cantidad aproximada de tanto. Pero en realidad había diferencia entre esas cosas. Entonces decía, la defensa alegaba de que se había roto la cadena de custodia y que sus clientes la prueba no era confiable, pues, porque había sido manipulada. Claro. En ese caso,
¿Cómo valorarlo a la hora de uno emitir el fallo? Vaya, Pues si hay esa incongruencia entre la cantidad que se sí, plasma en el acta versus sí, la que existe en físico. sí, sí. Lastimosamente, como no todos los compañeros están en el medio, ¿verdad? Entonces, ahorita entenderlo para los compañeros va a ser bien complicado porque, digamos, en los juzgados, efectivamente, lo que se lleva es una hoja de evidencia, ¿verdad? Que es donde se detallan todas las evidencias que se han obtenido en un caso. Y el compañero hace la alusión a un caso de drogas. Cuando es un caso de drogas, así como todos los casos, ¿verdad? Se incauta la droga, ¿verdad? Pongámosle que es marihuana, se lleva al laboratorio técnico de la policía, se le hacen las pruebas de campo y luego las pruebas de químicas, se determina que efectivamente es marihuana y se determina el peso, la pureza y el valor comercial en el mercado internacional. Eso es lo que se hace para poder establecer el objeto ilícito del delito, en el caso de una posesión o tenencia o tráfico ilícito. Entonces, se levanta un acta, ¿verdad? O una hoja de custodia o de cadena de custodia que se llama, donde se detalla la cantidad de droga que se incautó. Entonces, el compañero dice que la hoja de custodia varía con lo que se determinó ya en el peritaje o en la prueba que se le hizo a esa droga. Es decir, el peso varía. Ese es el ejemplo que pone el compañero. Entonces, esas discrepancias se van a ver muy comúnmente reflejadas porque policía muchas veces, como ustedes saben, así como todas las instituciones, tienen carga laboral excesiva y entonces se plasman por errores materiales más gramos, más kilos. Bueno, si son más kilos, pues obviamente es una diferencia que sí ya causa relevancia. Imaginémonos en gramos, que eran 25 gramos los que se incautaron y se reflejó en el peritaje que eran 75. Estamos hablando de una diferencia de 50 gramos de diferencia. Es decir, que el juez se va a preguntar, bueno, hay incongruencia entre lo que incautaron, que era 25 gramos, y lo que en el peritaje se reflejó que son 75 o al revés. Se incautan 75, pero en el peritaje dice 25. Entonces, el juez dice, ¿y cuál es en realidad el peso real de la evidencia? Entonces, estamos hablando de que hubo manipulación de la evidencia o cierta cantidad de la evidencia de droga fue perdida, fue extraviada, qué sé yo. El juez se lo puede preguntar y esa es la pregunta que me está haciendo el compañero. ¿Cómo resolvemos nosotros esos casos? Bueno, cuando hay una discrepancia muy grande, ¿verdad? Obviamente, recordemos también que nosotros en juicio citamos a los peritos como testigos. El perito únicamente va a dar fe del peritaje que practicó y eso yo ya se lo expliqué. El perito no va a responder otras preguntas del caso porque él no sabe nada, simplemente llega a dar fe de lo que él hizo. Entonces, el perito, el técnico de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Que está encargado de determinar que una sustancia es droga o no, se le va a convocar como perito y ahí es necesario que él llegue a dar explicaciones de la discrepancia que existe en la cadena de custodia que refleja la incautación de la droga y el peritaje. Tiene que dar una explicación. Ahora, me van a decir ustedes, pero fíjese, Lee, que no es el mismo perito, porque el perito que practicó la prueba de campo, la prueba físico-química, no es el mismo que le incautó. Sí, es cierto, no es el mismo que le incautó. Entonces, ustedes van a citar al que la incautó y al perito que hizo la prueba de campo, para que nos den una explicación qué pasó. Si fue un error material, si realmente la prueba, hubo alteración de la prueba, si se perdió, si no está, y dónde está. Es decir, eso le va a dar luces al juez. ¿Ya? Entonces, de esa manera el juez puede invalidar o no la prueba y puede dar lugar a la vulneración de la cadena de custodia. Y eso puede suceder, lo que dice el compañero, de hecho sucede. No tal vez con una gran diferencia, discrepancia en peso, pero sí suele suceder que a veces se plasma 32 gramos, por ejemplo, y ya en la prueba pericial solo aparecen 12 gramos, ¿verdad? O 20 gramos, o sea, se pierden algunos gramos en algún momento de esa cadena de custodia. Entonces se manda a preguntar qué es lo que sucede y ya dan explicaciones. Los peritos que participaron en cada uno de los eslabones. Por eso la cadena de custodia se llaman conjunto de eslabones, porque está el primer eslabón, que es el que participó en la incautación. Está el segundo eslabón, que es el que participó en el embalaje, la etiqueta y la prueba de campo.
si fuese droga. Está el del tercer eslabón, que es el que practicó la experticia físico-química. Está luego, después de esos eslabones, pues obviamente el resguardo dentro del proceso y ahí está. ¿Verdad? Entonces se convoca a la audiencia, a quienes participaron en cada uno de esos eslabones para que nos ilustren qué fue lo que pasó. Sería el agente captor, ¿verdad?, que incautó la droga, con el agente que la recibió, que le hizo la prueba de campo. A ver si no se perdió en ese lapso del procedimiento. Claro, el defensor tiene mucho que ganar, por eso les digo, miren, sean acuciosos como defensores cuando lo sean. Como litigantes ustedes pueden ganar los juicios fácilmente si ustedes son acuciosos, si ustedes hacen hincapié y alegan bien las nulidades, si ustedes se dan cuenta de que la cadena de custodia está con contradicciones con la prueba que se ha practicado posteriormente. Eso, si ustedes ven esas contradicciones, que no es fácil, porque tienen que ir a sentarse a revisar minuciosamente el proceso. ¿Verdad? Tienen que ir a ver minuciosamente el proceso, no solo llegarlo a dar una ojeada, como dicen, no, tienen que ir a ver cada uno de los actos procesales que se han producido en cada etapa procesal. Y así van a advertir ustedes la vulneración de la cadena de custodia, y es obligación del juez dar al lugar cuando se le pruebe, cuando se le logre comprobar la vulneración. Y fíjense ustedes, en ese caso de drogas que pone, por ejemplo, el compañero, se caería la prueba, porque si la prueba radica en que hubo vulneración de la cadena de custodia y el objeto material del delito es la droga, ¿cómo van a emitir una condena si por posesión y tenencia, si el objeto material ha sido vulnerado, que es la droga? Fíjense, por eso vean la trascendencia, no lo vean así nomás. No solo piensen en la vulneración de derechos fundamentales, sino que veamos la vulneración de la cadena de custodia como parte importante dentro del proceso. Y ahí hay muchos descuidos, ¿verdad? Muchos descuidos, ¿verdad?, en esa parte. Bueno, ahí está, creo yo, ilustrado el tema de las nulidades, así a grosso modo, lo que les puede interesar, porque lo demás es teoría, ¿verdad? Ustedes deben saber cuáles son las nulidades absolutas, cuáles son las relativas, cuáles son los efectos jurídicos que producen, pues la invalidación del acto, ¿verdad? Y obviamente la invalidación del acto, cuando es una nulidad absoluta, ya veíamos en el artículo 345, pues va a ser repuesto, se va a reponer el acto si se puede reponer. Y si no, pues si se puede más bien subsanar, se va a subsanar, y si no, se va a reponer, se va a volver a hacer. Y ahí hablábamos de que la consecuencia es que las cosas vuelven al estado en que se encontraba. O sea que la nulidad va hacia atrás. Por eso es que cuando anula una sala, una cámara, ordenan repetir el juicio, no dicen, fíjense que va a ser nula nada más en la declaración del testigo, repita la declaración del testigo, lo demás está bueno, no se puede. Ahí se anula todo. Ahora, en otros casos, ¿verdad?, como ponía el ejemplo yo de la libertad del imputado que fue vulnerada allá en Paz, eso no va a hacer que se vulnere todo el proceso, porque tiene que ver solo con la detención del imputado. Entonces, ¿cómo subsanamos esto? ¿Cómo reponemos el acto? Lo ponemos en libertad. Y ahí subsanamos todo. Vaya, quiero ver qué más hay. Déjenme ver para terminar aquí porque hoy no les he puesto el código, pero les he contestado algunas preguntas y dudas y casos más importantes en cuanto a las nulidades. Vaya, ahí están en el 346 enumeradas, como les digo, las nulidades, ¿verdad? Pero ustedes saben que el numeral 7 es abierto, ¿verdad? Les dice cualquier inobservancia de derechos y garantías fundamentales, por lo tanto, previstas en la Constitución, derecho internacional, fíjense, y el Código. O sea, que ustedes tienen que saber cuáles son las garantías constitucionales que están previstas en la Constitución, en los principios del Código Procesal Penal y en los tratados internacionales. ¿Sí? Bueno. Ok. Los efectos de las nulidades absolutas del artículo 347 dice, vean lo interesante y lo que yo les he estado diciendo. Las nulidades absolutas, dice, señaladas en los artículos anteriores, no podrán cubrirse ni aún con el expreso consentimiento de las partes y deberán declararse a pedimento de estas o de oficio en cualquier estado o grado del proceso. Ahí está lo que yo les he dicho. No importa que no se hayan alegado en la etapa de paz, no importa que no se hayan alegado en la etapa de instrucción, pero ustedes ya se dieron cuenta que hay una vulneración de derechos fundamentales, se la van a alegar al juez de sentencia y no tengan miedo de alegársela ahí, ni que ustedes hayan sido los que hayan estado defendiendo y hasta hoy se dieron cuenta, no tengan miedo. Díganle al juez, mire, hasta hoy me di cuenta, su señoría, pero hay nulidad.
y la tiene que declarar, porque es una nulidad contra un derecho fundamental. Y el juez la va a declarar. ¿Ya? Entonces, el hecho que las partes hayan inadvertido o al final digan, no, no importa, es cierto que no estaba presente el defensor esa vez, pero como no era yo el que llevaba el caso, no hay problema, eso no se puede. Eso no va a subsanar el hecho que no hubo defensor en su momento y que se le vulneró el derecho de defensa al imputado. Eso quiere decir que aunque consientan ustedes, no se puede consentir una nulidad absoluta. Distinto con las relativas, que ya les dije que sí se pueden consentir, sobre todo la parte agraviada, y con eso la subsana. Estamos. Y esta parte importante del inciso 2 del 347. Dice que solamente la declaratoria de nulidad va a ser apelable. Anoten, como ustedes están anotando todas las resoluciones que son apelables, anoten esta también. Anótenla. Va. Anótenla, porque ustedes están anotando todas las resoluciones que son apelables. Yo me acuerdo que hemos ido anotando, ¿verdad? Hemos ido anotando. Por ejemplo, ahí tienen varias ustedes. Ya me acuerdo que las han anotado. Han anotado varias. Esta es otra decisión apelable. Pero fíjense bien, a diferencia del auto que resuelve la excepción, o la decisión más bien que resuelve una excepción, la decisión que resuelve una excepción, ya sea al lugar o sin lugar, es apelable. Eso también lo habían anotado. Pero en el caso de las nulidades, solo la declaratoria de nulidad va a ser apelable. Quiere decir que la declaratoria de no al lugar, la nulidad, no es apelable. ¿Me entienden esa parte, sí o no? Sí, se entiende. Se entiende, ¿verdad? Vaya, solo si el juez declara la nulidad. Si el juez no la declara, o sea, si el juez dice, mire, aunque usted me esté alegando la nulidad, fíjese que no hay nulidad. Claro, lo va a fundamentar porque no hay. Entonces, esa decisión del juez de decir no hay nulidad, eso no es apelable. Solo es apelable si el juez dice, fíjese que sí tiene razón, hay nulidad. O, sin que le pregunten las partes, él dice, anulo eso. Eso es apelable. Esto es diferente a las excepciones, porque en las excepciones, la decisión que el juez diga al lugar la excepción o sin lugar la excepción, esa sí es apelable, ambas es apelable. En la excepción, ambas son apelables. Tanto la decisión que la da al lugar como la que la niega. Pero en el caso de la nulidad, solo la que la declara, la que no la declara no es apelable. Y eso sí, tenganlo claro, porque muchos litigantes suelen apelar las declaratorias de no al lugar a una nulidad. Y al final, pues, se las declaran inadmisibles. Bueno, vamos a ver. Disculpe, ¿Sí? licenciado, solo una consultita. Bueno. Escuché ahorita que usted mencionaba que el juez puede, digamos, directamente anular un proceso o declarar una nulidad. ¿Sí? ¿Eso es en todos los casos o hay alguna restricción? No, en todos los casos, aquí está, ¿eh? Miren, de oficio, miren. Ahí dice, las nulidades absolutas, ¿verdad? Pueden ser a petición de parte o de oficio. Siempre que el juez la detecte, porque en el 345 también lo decía, ¿no? O lo dice. Bueno, en el 347 está, ¿verdad? Que es a petición de parte o de oficio. El juez lo puede hacer de oficio. Es que acuérdense que el juez es el principal saneador del proceso. ¿Ya? El juez es el que tiene como responsabilidad directa sanear el proceso penal, en este caso, y en todos los casos. Si es el civil, pues en lo civil, pero aquí en lo penal, el juez penal. Y entonces el juez tiene la obligación de sanear el proceso. Y si advierte una nulidad, aunque las partes no se lo hayan alegado, él puede advertirla y declararla. Cuando la declare de oficio, también pueden apelarle la decisión, la parte que se vuelva agraviada. Vamos. Entonces sí, la respuesta sería en cualquier caso puede hacerlo de oficio. Aquí no es que el juez esté tomando partido, no me lo vayan a tomar así como, el juez está cuidando los intereses de alguna de las partes. No, el juez solo está saneando el proceso. Porque el juez, ahora, quizás sí, cuando son relativas, el juez puede hacerse, digamos, esperar que sea la parte interesada la que la alegue. Cuando son relativas, porque como las relativas se subsanan, si la parte agraviada no alega la nulidad, entonces ahí el juez puede decir, bueno, voy a esperar que la defensa o la fiscalía me aleguen la nulidad, ¿verdad? Porque a ellos les perjudica, no a mí.
Aunque el juez debería declararlas de oficio, aunque fueran relativas, fíjense. ¿Ya? Y aunque se vayan a subsanar ante el silencio de las partes, podría el juez declararlas. Ahora, en el caso de una absoluta, definitivamente el juez tiene que declararla aunque las partes no se pongan las pilas y no está tomando partido. No quiero que ustedes digan, está beneficiando a Fiscalía, ¿verdad? O está beneficiando al imputado. No, o sea, el juez está saneando el proceso. Porque tampoco está diciendo el juez, anúlese y ya, sobreséase al imputado para siempre. ¿Verdad? Vamos a ver los casos. Por eso quiero que veamos cuál va a ser la consecuencia de la nulidad. Si hay que reponer el acto, lo vamos a reponer. No es que el proceso está ahí, llegó. Vamos a reponer el acto para que el acto ya no esté viciado. Entonces, cuando el acto ya no está viciado en una audiencia de vista pública, la parte ya agraviada ya no lo va a alegar, sino que va a decir, bueno, se subsanó, ¿verdad? Se repuso el acto que estaba viciado. Bueno, quiero ver, el 348 nos habla de las nulidades relativas, ¿verdad? Ya vimos las absolutas que están en el 346 y el 348 nos habla de las nulidades relativas, ¿verdad? Y aquí dice cuándo se pueden alegar también, ¿verdad? Aquí nos da una lista de cuándo. Vienen las producidas durante diligencia inicial de investigación, en la audiencia inicial, ¿verdad? En la audiencia preliminar, al inicio del juicio, en qué momento se pueden alegar. Ahorita yo no les puedo decir cuántas nulidades relativas hay porque todo va a depender del caso concreto, del tipo de procedimiento, de la naturaleza de lo que se está alegando, de la prueba que exista, ¿verdad? O sea, no les puedo decir yo, miren, hay tantas nulidades relativas, es decir, hay una cantidad de pruebas, de nulidades relativas que se pueden alegar. Y no les puedo decir yo cuáles, ¿verdad? Sino que va a depender de cada caso concreto. Lo que sí deben de saber ustedes es que si ustedes... Les voy a poner un ejemplo. El artículo 366, vamos a ir al artículo 366, que es el que se me ocurre ahorita y que nos pasa en sentencia. Fíjense este artículo, 366. Dice... ¿qué va a ser 366? Aquí está. 366, inciso tercero. Fíjense lo que dice. Cuando estamos en la etapa de juicio, o sea, ya en el plenario, ya pasamos instrucción. Dice, cuando alguna de las partes considera que la prueba que ofreció le fue indebidamente rechazada, o sea, en instrucción, y hubiese interpuesto revocatoria, podrá solicitar al tribunal de sentencia su admisión. Yo no sé si ustedes ya sabían de esto, los que no sabían, aquí hay otra herramienta para el litigante. Vean qué importante, y para la fiscalía también, para ambos, y para los creyentes también. Vale. Si ustedes no lo sabían, les presento una herramienta muy útil para los litigantes, para los fiscales, para los creyentes. Ustedes presentaron prueba en la instrucción, porque obviamente ahí es donde se ofrece la prueba, ¿sí? El juez de instrucción en la audiencia preliminar les inadmitió alguna prueba que para ustedes es prueba importante. ¿Acabó ahí todo? No. Ustedes vienen y ¿qué hacen? ¿Qué van a hacer en instrucción para que luego se la puedan pedir al juez de sentencia? ¿Qué dice la ley? Ahí está subrayado, ¿eh? ¿Qué van a hacer? Interponer revocatoria. ¿De qué? ¿De qué va a interponer revocatoria? ¿De qué va a interponer revocatoria? ¿O contra qué decisión va a interponer revocatoria? Vamos a ver. Contra la decisión del juez de instrucción. Bien. Entonces, si el litigante, el fiscal o el querellante quiere que le revisen la prueba indebidamente rechazada a juicio de él, el tribunal de sentencia tiene por obligación que interponer revocatoria de la decisión del juez de instrucción de inadmitir esa prueba. Vale. Supongamos que el juez de instrucción inadmitió indebidamente la prueba y eso acarrea una nulidad, pero la parte interesada a la que se le inadmitió indebidamente esa prueba no presentó la revocatoria. ¿Qué creen ustedes que le va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa nulidad que se va a generar de tipo relativa? Se va a... ¿Qué le va a pasar a la nulidad? Tiene que subsanarse.
se va a subsanar porque la parte interesada a la cual le inadmitieron indebidamente la prueba, y eso obviamente acarrea una nulidad de tipo relativa, ¿verdad? Dependiendo del caso. Es que tampoco vamos a decir que todos los casos van a ser nulidad relativa. Pero imaginémonos que el juez usó una interpretación errónea, dejó fuera prueba importante para la defensa o para la fiscalía, pero el fiscal o el defensor o el querellante no interpusieron la revocatoria. Entonces, ¿qué pasa?